Buenas noches, profesor. Mi nombre es Méndez Rosas José de Jesús y vengo a hablar sobre la exposición número 31 de mecanismos, que lleva por título el Centro Instantáneo de Rotación Instantánea, o también conocido como CIR. Para empezar, quiero hablar sobre los inicios del Centro Instantáneo de Rotación, que se vería en el año 1700, el 20 de enero de 1700 antes de Cristo, creo, en el siglo II, donde los chinos, en la antigua China, perdón, los chinos que eran cartógrafos lo utilizaban para crear mapas que los ayudaban a la visualización de diferentes conceptos. Los inicios del centro instantáneo de rotación se varía de diferentes tipos de chinos, que uno de ellos se llama Xiaopua, que fue el más sobredotado de ellos sobre este tema, sobre el centro instantáneo de rotación. Él utilizó diferentes formas de comportamiento, bueno, diferentes formas de usar el centro instantáneo de rotación y cómo identificarlo. ¿A qué me refiero a cómo identificarlo? Supongamos que esto es un mecanismo. Y este mecanismo tiene un movimiento, bueno, tiene varios movimientos, que sería el de ir a la derecha, como lo están viendo en pantalla, perdón, y reversa. El centro instantáneo de rotación puede utilizarse en este método. ¿A qué me refiero a este método? Si yo digo que la velocidad del mecanismo es nula, se queda en esa posición. Y si digo que es, digamos, pues normal, pues seguiría avanzando hasta que nosotros lo detuviéramos. ¿Cómo identificar un centro instantáneo de rotación? Bueno, en mecánica, digamos que en un mecanismo se puede identificar viendo las transversales y las normales, o normas, no creo. Diferenciando también que, digamos, de de este mismo mecanismo, diferentes puntos tomaría y harían la misma figura, o sea, un triángulo de diferentes ángulos y diferentes trayectorias. Esos serían las normales o vectoriales. Ok. Varios ejemplos de los centros instantáneos de rotación podrían ser las llantas. ¿Qué quiero dar a entender con las llantas? Pues en las llantas se varían de diferentes materiales. ¿Qué sería el ring, el, la cámara, el hule o caucho? ¿Y cómo se llama? El centro instantáneo que está deteniendo el ring. ¿A qué me refiero que es el ring? Me refiero a que el ring se utiliza para las llantas y en las llantas para el centro instantáneo de rotación. Para explicarlo mejor lo voy a hacer con peras y manzanas. Digamos que la pera es que la llanta del carro tiene tres movimientos, perdón. El primero sería el de arranque, que como dice, avanza y avanza. Y el segundo sería el de reversa, que puede ir de reversa pero en diferente velocidad. ¿Por qué en diferente velocidad? Porque esto varía mucho dependiendo de qué tan rápido quieras conducir. Porque eso aplicaría mucho el centro instantáneo, que iría bajando la velocidad o lo dejaría tirado. ¿A qué me refiero que lo dejaría tirado? Yo me refiero a esto a que la velocidad sería nula y el tercero sería ese mismo, que el freno. Que el freno es cuando la llanta se queda en un estado y después de que nosotros accionemos el cambio de marcha, podríamos ir hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Quiero dar a entender que el centro instantáneo de rotación se encuentran en diferentes cosas de nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta de ello. Bueno, el centro instantáneo es como el palo
o lo que mantiene más bien dicho movimiento y ese mismo centro no cambia de posición, o más bien no genera esa fricción que generan otras cosas. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Te estoy tratando de decir que si han visto los rings de bicicleta. Ok. Se le meten a la llanta, a la bicicleta, bueno, a la estructura de la bicicleta, la aprietan con valeros, con tuercas y con rondanas y le dan vuelta, está girando. Pero ese giro no dura mucho ni dura poco. ¿Por qué? Por la velocidad que le estoy dando. Porque si yo la jalo así, no rodaría más que unas 3 o 4 veces. Y el lado contrario sería lo mismo. Entonces el centro instantáneo actuaría cuando nosotros presionemos los pedales. Bueno, los frenos o pedales, porque hay diferentes tipos de bicicletas, que son las deportivas, las normales, de montaña, de bicicleta, etc. Pero bueno, en una bicicleta normal se encontrarían los frenos o los... Bueno, sí, los frenos. O también los pedales, porque varias contienen eso. En los frenos actuaría instantáneamente el centro. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que actuaría instantáneamente? Porque supongamos que yo voy en un maratón de bicicleta y me estoy saliendo de la ciclovía. Y en ese entonces hay un camión que está pasando enfrente mío. En ese momento actuaría con el centro instantáneo, los frenos reaccionarían y conllevarían a la fricción de detener el vehículo, o más bien detener dicho movimiento que está llevando a cabo. La velocidad puede ser nula o puede ser peor. ¿A qué me refiero con que puede ser peor? Puede ser que los frenos fallen o el centro falle y nos pueda llevar a consecuencias más severas. Así que el centro instantáneo no solo sirve en mecanismos, sino también puede funcionar en inventos o en cosas cotidianas. ¿A qué me quiero dar a entender con esto? En cosas cotidianas, pues podrían ser algo que utilicemos diario. ¿A qué me refiero con que podemos utilizar diario? Puede ser que utilicemos las cuchillas de una lavadora, bueno, perdón, de una licuadora, que es así normal y regresan a la posición de origen. Bueno, volviendo al tema del centro instantáneo de rotación, se utiliza normalmente para frenar o dar una progresión consecutiva a un mecanismo o invento, pero normalmente es un mecanismo. ¿Qué quiero decir que normalmente es a un mecanismo? Supongamos que en un tren, si han visto los trenes que tienen como tres llantas, bueno, tres rings que van en las vías y tienen una línea que les hace ver chucu, 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 así. Bueno, eso sería un movimiento de rotación instantáneo, pero en los trenes y otros vehículos y otros mecanismos sería muy diferente. Estoy hablando del tema de los trenes porque me gustan los trenes. Desde chiquito me gustaban los trenes, pero bueno, eso no es el caso. En los trenes se pueden ver diferentes tipos de mecanismos que conllevan a los centros instantáneos de rotaciones. Una parte serían los frenos y las llantas, que ocupan regresar a la posición de origen al mismo tiempo, no en diferente tiempo ni en diferente orden. Tienen que ser las tres de una. Y pues bueno, sí pueden fallar y a veces no pueden responder porque el centro estaría atorado o atravesado por algo. ¿Entiendes? Ok. El centro instantáneo de rotación también nos puede servir para darnos una idea de la velocidad del tiempo que está tomando un mecanismo en dar su progresivo movimiento. ¿A qué me estoy diciendo con este progresivo movimiento? Estoy diciendo que si este es un mecanismo, tomaría mucho tiempo o poco tiempo en dar su función principal. En dado caso sería un ejemplo podría ser la rueda de Ginebra. Eso nos encargaron para el parto parcial y ya la tengo terminada. Nada más me faltaría otra cosa, pero bueno, eso no es el caso. La rueda de Ginebra obtiene básicamente un centro instantáneo de rotación que sería el motor de Wave. El motor de Wave, la función que estoy dando yo a esto tendría que ser que yo coloque las bases de los círculos, dos círculos y el círculo más chiquito en media luna y como un tornillo ahí en medio, no en medio, bueno, sí en medio y a lo último de la esquina. Tendría que dar la función de que la estrella, bueno, que dé vueltas
y que la función que dé la vuelta, que la estrella cambie de posición cada que un tornillo dé la vuelta. ¿A qué me quiero dar a entender con esto? Que el centro instantáneo de rotación no puede variar, bueno, no puede moverse, más bien. Tiene que hacer un movimiento y ese movimiento no puede moverlo. Supongamos que nosotros utilicemos un mecanismo. Un mecanismo aquí mismo tendría que utilizarse de diferentes maneras, pero como tengo este transportador, lo voy a utilizar. Supongamos que mis brazos, mis dedos, son el centro instantáneo de rotación o motor de Wave. La rueda tiene que surgir, dar su respectivo movimiento sin que el motor se mueva o mueve la base para que pueda conducir su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del centro instantáneo de rotación? Bueno, el objetivo del centro instantáneo de rotación, o más bien conocido como CIR, es no moverse más bien de su posición de origen, pero sí hacia otra función, como lo estaba explicando con un mecanismo, que tiene que estar así y el motor de Wave, o más bien el centro instantáneo de rotación, tendría que dar la respectiva vuelta, más no debe de moverse. ¿Por qué estoy diciendo que no debe de moverse? Porque entonces no sería un centro instantáneo de rotación, sería pues parte de un mecanismo y eso es lo que no habla este tema. Bueno, el centro instantáneo de rotación se puede utilizar en diferentes formas y maneras. Aquí estoy hablando con diferentes formas y maneras. No solo en un mecanismo así, sino en diferentes mecanismos, como pueden ser los de biela manivela, los de yugo, de 6 barras Watt, Stevenson, etc. Bueno, casi todos, pero esos son solo unos ejemplos de los que yo memoricé. Por ejemplo, en segundo nosotros utilizamos los mecanismos de 4 barras, que serían de doble balancín, de balancín, de biela manivela, de manivela y otros que no me acuerdo su nombre. En esos se utilizaba un centro instantáneo de rotación. ¿Por qué estoy diciendo que se utilizaba un centro instantáneo de rotación? Porque nosotros pues utilizábamos así como un tipo de poleas y les dábamos vueltas para que no cambiara de posición el tornillo, o más bien, bueno, sí, de hecho el tornillo y que no se saliera a la solera. También puede afectar mucho porque a varios de nuestro profesor Isidro los regresó porque iban muy rápido o iban muy trabado o muy lento. Esto puede afectar mucho el centro instantáneo de rotación. ¿Por qué estoy diciendo que puede afectarlo? Porque puede servir para diferentes cosas. Porque si nosotros le damos así como una polea y se traba, entonces no es la función de una polea. Sería la polea, pero estaría trabada. Bueno, varios ejemplos de un centro instantáneo de rotación que nosotros podemos utilizar serían las poleas. La polea tiene la función de cargar diferentes objetos cuando nosotros jalamos, bueno, no jalamos, sino damos la vuelta. El centro instantáneo de rotación actúa ahí. ¿Cómo que actúa ahí? Puede regresar a la posición de origen en la que se encontraba anteriormente de que nosotros la utilicemos. Bueno, para resumir todo lo que he dicho, el centro instantáneo de rotación fue descubierto en la antigua China por Xiao Piu en el 20 de enero de 1700, en el siglo II a.C. Fue más bien creado por unos cartógrafos creo que eran, chinos, que lo utilizaban mayormente para los mapas y constelaciones. El centro instantáneo de rotación se puede utilizar de diferentes maneras, que tanto para materiales, para mecanismos automotrices, neumática, etc. ¿A qué me refiero con todo esto? Que el centro instantáneo de rotación es un punto leve de un mecanismo, o bueno, mecanismo lo vamos a llamar en general porque ya es mucha cosa. Bueno, es en general porque mantiene la misma posición, más sin embargo, el mecanismo no. ¿Por qué estoy diciendo que el mecanismo no?
porque entonces no sería un centro de instantánea rotación, porque giraría, pero no avanzaría el mecanismo, se quedaría ahí trabado. El centro de instantánea rotación tiene que mover sí o sí el mecanismo y regresarlo al lugar de origen. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que regresarlo al lugar de origen? ¿Por qué? Bueno, no es necesario que pueda hacer esto, sino puede también, como dije anteriormente, la velocidad puede ser nula. O sea, no puede avanzar mucho ni puede avanzar poco. Pero para mí, en general, creo que es lo más recomendado utilizar. Bueno, espero y esto le haya servido, profe, y me despido. Buenas noches.